días, mi nombre es Ley Yomar Estrada Zacarías, soy de la carrera de licenciatura en Administración de Empresas Turísticas. A mí me tocó la exposición del arte romano de la materia Patrimonio Turístico Internacional. El arte romano. El arte es un concepto que engloba todas las creaciones realizadas del ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario, mediante los recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte permite expresar ideas, emociones y percepciones y sensaciones. En ubicación geográfica muestro ahorita lo que es el Roma antiguo y el Roma de ahora. El arte romano. El arte romano designa el conjunto de manifestaciones artísticas, especialmente lo que es la arquitectura, la escultura, la pintura y artes decorativas producidas. A lo largo de un periodo, la ciudad de Roma se expandió primero por la península itálica y luego por el resto del mundo mediterráneo, hasta constituir una inmensa civilización conocida como el Imperio Romano. Una de las características del arte romano es la influencia de la cultura griega. Se inició a partir del contacto de Roma con las ciudades griegas instaladas en el sur del sur de Italia. Se intensificó con la conquista de los reinos macedonios. Como bien habíamos dicho, lo que es la cultura romana se viene por arquitectura. Uno de los ejemplares es el uso, el área del arco en medio de punto y como su derivación denomina el cañón comido y la capula. El empleo del hormigón, también llamado como mortelo. La elaboración de está elaborado por ladrillos de distintas formas. La incorporación de diseños de amplios espacios interiores. La planificación de espacios urbanos y el desarrollo de nuevas tipologías arquitectónicas. A eso se basó lo que sería la arquitectura romana. De tipología arquitectónica está el anfiteatro. Es un edificio cerrado de planta ética y ideado para realizar los espectáculos públicos como las luchas de los gladiadores. Perdón. El anfiteatro de Roma es con una estructura elíptica de 188 metros de longitud, 156 metros de ancho, 57 metros de altura, realizado con ladrillos cubiertos de travertino y se dividía en 5 niveles de capacidad. Esto tenía capacidad para 50.000 personas. El circo era también uno de los más reconocidos en esa época y eran pistas de carreras de caballo con grandes para agradar al público. Estos antecedentes ahora se dispone a la actualidad como los hipódromos que ya conocemos. También otro de las arquitecturas más emblemáticas era el Arco del Triunfo. Bueno, el Arco del Triunfo era cubierto de relieves conmemorado a las ciudades y se recordaban las hazañas de los generales en victoria. Una de las también conocidas eran las termas romanas. Bueno, ¿qué eran las termas romanas? Como algunos ya sabemos, las termas romanas eran lugares donde se podían
dar los baños públicos, salones donde se realizaban deportes, bibliotecas y salas de reuniones. También conocidas las salas termas, como para dar con fin a fiestas y reuniones, y a esto terminaban en grandes orgías. Durante la civilización romanas, el papel de estas termas el agua fue capital para su desarrollo social y económico. Una de las infraestructuras relacionadas con el agua más populares eran las termas romanas, como ya lo había dicho, o baños públicos, que incluían estancias de reservas para actividades gimnásticas y lúdicas. También tenemos como la escultura romana. Fue una de las que se desarrolló en todas las zonas de ese país con la influencia romana, con un foco central en Roma entre los siglos. Los materiales más utilizados era el retrato, fueron el bronce, el mármol y las estatuas eran apolicromadas, salvo su primer momento que los ojos eran coloreados. Las prácticas se abandonó más para ser tallados. En las categorías o las que fueron las esculturas más importantes fue el altar de salud de Cartagena, anaglifos de Trajano, Apolo de Pinedo, Apoteosis de Claudio, el Aras Pacis, Augusto de Prima Porta, Augusto de Vía Lavicana. Fueron una de las más caracterizadas. Sus características generales fueron el utilizar el mármol, el bronce. Los romanos cultivaron la preferencia del retrato, ya que se podía hacer estatuas de cuerpo entero, de pie, sedentes, ecuestres o solo de bustos al retratos de los policromados. Como les decía, la escultura fue de los primeros, fueron las de Augusto de Prima, de los museos vaticanos, la reconstrucción de la Vía Apia de la antigua Roma, el arte del bronce, las esculturas etruscas tardía, y muchas otras más. Bueno, la pintura en Roma. Aunque ya sabemos que los romanos desarrollaron la pintura sobre tablas y el resto de pictóricos, conocidos los más importantes de tipo mural, los frescos protegidos de una capa de cera que avivaban los colores y sus géneros al decorar las vajillas y muros históricos y mitológicos en cuadros murales. ¿Cuál fue su estilo? Más el popeyano, que era la etiqueta de pintura popeyana que se hacía utilizar indistintamente para hacer la referencia tanto a la pintura de Popeya y sus ciudades de satélites. Urculano, Vasco-Trecases o como los procedentes de Roma. El arte romano tiene su principal manifestación tanto como la arquitectura, tanto como la religiosa, como lo civil, pero otras manifestaciones de su primer orden fue la escultura, en menor medida que a la pintura. Por el mosaico es una de las artes más brillantes de todo el mundo romano. También de las arquitecturas conocemos, como ya lo había dicho, el anfiteatro. Tenemos algunas imágenes de las arquitecturas más conocidas en Roma. Bueno, la escultura y el relieve. Como ya les había comentado, se podían hacer figuras solamente de mitad del cuerpo, enteras, o haciendo otras diferencias. Y como en las ciudades también se construían diseños y las esculturas en cada uno de sus monumentos.
Como último, el arte romano logró considerables influencias sobre los demás tipos de arte debido a su gran técnica en cuanto a su utilización de pinturas en la arquitectura, en la escultura, resultando así ser una manifestación artística muy significativa a lo largo de la historia occidental. Su función fue muy narrativa, descriptiva y conmemorativa. No es un arte en sí, sino es una especie de artesanía a la cual se entregaban bustos y esculturas para cumplir una función. La escultura romana muestra energía, movimiento, y a esto también mostramos el poder de los generales y de los emperadores. Y como no obstante, las pinturas, la escultura y la alfarería, los mosaics y los relieves fueron unas de las de los tipos de arte que se figuró en Roma. Bueno, esto ha sido todo por mi presentación. Muchas gracias, espero les haya gustado.